Esta breve exposición se trata sobre una reseña histórica sobre lo que ha sido la criminología en su evolución en el tiempo y su historia. Primeramente vamos a definir el concepto de criminología de la manera en que la criminología sería una ciencia que estudia el crimen realizado, el criminal que la realiza y la víctima resultante de este. Además, la criminalidad de una manera general y su relación con toda una serie de factores sociales. Ahora sí, podemos iniciar con un panorama más claro de la criminología, hablando un poco sobre su historia y su evolución, dando inicio en la Edad Antigua. En este periodo las civilizaciones antiguas identificaron las normas como buenas y malas, en el ámbito religioso, en el ámbito moral y en el ámbito jurídico. En esta etapa y en la etapa de la Edad Media, algunos medios tomaron y se ocuparon de cuestiones médico-legales, digamos, aisladas para el entendimiento de diversas situaciones que generaba el deceso de la gente. Por ejemplo, autopsias para la identificación de algún tipo de envenenamiento. Y es que se tenía que luchar contra los delitos de la época y por esta razón dio mucha importancia porque afectaba directamente el orden social, lo que generó la opinión de destacables filósofos de la época, por ejemplo Platón, Sócrates, Hipócrates y Aristóteles. Este último, considerado el padre de la filosofía, realiza una clasificación de las personas, estudia el ser humano de una forma como un ser natural, y de instintos. Sócrates, por su parte, indica que el ser humano no es instintivo, más bien lo define como racional, ya que la razón diferencia entre lo que es bueno y lo que es malo. Platón realiza un análisis social e intenta implementar algunas normas para vivir en convivencia. Realiza su obra denominada La República. Este prefiere tener a los delincuentes ocupados con trabajo. Por último tenemos a Hipócrates, que distingue a las personas según su comportamiento en la sociedad. Crea la teoría del temperamento y busca sus estudios realizarlos básicamente en la medicina. Este sería, digamos, el inicio de la criminología como tal para lo que es la época de la Edad Antigua y la Edad Media. A partir de este momento entramos a las épocas de las escuelas. Podemos iniciar hablando con la escuela clásica. Esta aparece en el siglo XVIII y como uno de sus mayores exponentes tenemos a César Beccaria, que en 1764 escribe una obra con el nombre de Delitos y Castigos. Beccaria intentaba dar igualdad a todas las personas ante la ley y que esta ley fuera, digamos, entendida por todos, por decir algo que no solo fuera entendida por los que dictaban una eventual sentencia, por ejemplo los jueces, sino que realmente fuera entendida por todos. La escuela clásica trata además, por uso de diferentes medios, la minimización del delito. Otros representantes de esta época sería Bentham, que con su aporte de la obra llamada Teoría de las Penas y de las Recompensas, podemos decir que esta escuela precedió la terminación de la barbarie y la injusticia por medio del respeto y el reconocimiento de las garantías individuales. Esta escuela además estudia el delito, se da la eliminación de la pena de muerte, la prevención del crimen por medio del derecho penal. Entre los postulados de la escuela clásica destaca la no penalización de locos y de niños por su condición de carencia de libre albedrío. Seguidamente podemos hablar de la escuela positivista. Esta nos muestra una postura más relacionada con lo científico, con lo comprobable por medio de la experimentación, dejando de lado nociones, digamos, religiosas, morales y conceptos universales absolutos. Esta escuela tiene una expansión exitosa, revolucionaria, capaz de sacar a las personas del atraso y el oscurantismo religioso de los siglos anteriores. Entre sus exponentes más representativos destaca César Lombroso y Enrique Ferri. Lombroso, quien es considerado como fundador del positivismo biológico, desarrolla por el año de 1876 su teoría del hombre criminal, que señala al criminal como atávico.
es decir, una regresión a estados educativos anteriores, caracterizando la conducta del delincuente como determinada desde su nacimiento. Aparece también la figura de Enrico Ferri, un radical que se pronuncia en contra de la escuela clásica. Ferri elaboró la ley de saturación que determina el nivel anual de criminalidad en relación a diferentes condiciones físicas, sociales y factores congénitos del individuo. Destaca Ferri también la temilidad del autor, lo que imponía la individualización de la pena, que es aún utilizado en los códigos penales de nuestra época. En resumen podemos decir que esta escuela se basa en métodos inductivos basados en observación y experimentación, a diferenciación de los métodos deductivos empleados antes de su desarrollo. Seguidamente, después de la escuela del positivismo, la escuela positiva, analizamos la escuela ecléctica. Esta escuela nace para crear algo diferente, romper con las reglas y normas de la escuela clásica y positiva, distinguir entre delincuentes imputables o inimputables. Esto lo entendemos de la siguiente manera: el delincuente imputable entiende que su conducta lesiona los intereses, digamos, de sus semejantes, mientras que el delincuente inimputable actúa sin voluntad ni conciencia, carece de la capacidad de entendimiento. Entre los exponentes de la escuela ecléctica podemos destacar a Emanuel Cavernali y a Limena. Cavernali describe sus obras de cuentos, Quiero molestar a América, Ensayos y comentarios en 1999, en 1994, El primer Dios, entre otros. Por su parte, Alimena, entre sus obras, menciona los principios del derecho penal, los principios de los estudios del procedimiento penal y las notas filosóficas de un criminalista. Los principios básicos de la escuela ecléctica destacan la imputibilidad basada en la dirigibilidad de los actos del hombre. La naturaleza de la pena radica en la condición psicológica y la pena tiene como fin la defensa social. Entre otras características podemos mencionar la negación del libre albedrío, se interesa por el delincuente más que por el delito, y además considera la responsabilidad moral. Seguidamente de esta escuela ecléctica nos encontramos ya con lo que sería la escuela cartográfica. Esta escuela se ocupa del delito como un hecho de magnitud colectiva, de masas, utilizará sus principales métodos contables y medibles, principalmente la estadística. Entre sus principales exponentes encontramos a Quetelet. Este autor realizará y analizará los asesinatos cometidos en Francia por ahí del año 1826 y 1831, llegando a las siguientes conclusiones: el crimen es un fenómeno de masas, el crimen se repite con una precisión mecánica y el delito es inevitable, necesario y constante. Aunque parezca un poco contradictorio, pero explica que es un tipo de sistema que, aunque sea delictivo y vaya contra el orden social, moral y público, es muy necesario para el correcto funcionamiento, digamos, de un sistema social. También define las leyes térmicas en las que se interpreta que las estaciones climatológicas del año producen un cambio en el modus vivendi del hombre. Antes de Quetelet, esta escuela nos muestra a André Guerry, quien fuera creador de los primeros mapas de la criminalidad en Europa. Existía una clara necesidad de que el crimen fuera estudiado desde un punto de vista histórico. Esta escuela atiende todas las posibles variables existentes para analizar correctamente la acción del delito o el crimen. Ahora podemos entrar y dar paso a las principales escuelas criminológicas del siglo XX. Este fue un siglo de gran impacto a nivel industrial, revolucionario, lleno de grandes y bruscos cambios, y el crimen no escapó de toda esta situación. Mencionamos como primer caso la Escuela Ecológica de Chicago. En Estados Unidos estudia barrios urbanos con alto nivel de pobreza
que desataban la desorganización social y el comportamiento desviado de todos sus habitantes. Sus exponentes Robert Park y Ernest Burgess identifican zonas concéntricas de la ciudad para determinar cuál era la más volátil, digamos, la más cambiante y la sujeta al desorden. Esta escuela se encargará además del análisis de una situación migratoria fuerte en la ciudad de Chicago. La escuela anómica, entre sus postulados podemos destacar: la criminalidad es normal en cualquier estructura social, la criminalidad es un hecho social y debe ser explicado socialmente, y entre sus principales autores podemos nombrar a Emily Durkheim, Merton y Albert Cohen. Los objetivos de esta escuela: considerar los hechos sociales como cosas y estudiar la vida social de una manera normativa. Para la escuela social la responsabilidad penal es individual, sin embargo requiere de una depuración de fuerzas sociales, buscar la mejor manera para integrar una justicia social. Sus estados y estudios son bajo un enfoque sociológico y fue la primera en hacer distinción entre lo patológico y lo no patológico. El mérito principal de esta escuela social podríamos decir que radica en introducir el concepto de función social de derecho, en el que la ley aparece como el mejor mecanismo para el desarrollo social justo y equitativo. En este breve comentario de las principales escuelas criminológicas del siglo XX, terminaríamos con esta breve reseña histórica de la criminalidad y algunos de sus más importantes postulados y objetivos. Un tema delictivo, un tema que encierra mucha teoría, mucho concepto sobre derecho y responsabilidad del ser humano, que sin lugar a duda genera mucho criterio y mucho debate también para enriquecer nuestro conocimiento y la mejora continua de las sociedades en las que vivimos. Muchas gracias y un gusto.